Todo el culto es adoración, hermano. Todo el culto es adoración. Todo. Porque hay gente que tiene la concepción de que la adoración es solo mientras la música. No. Todo el culto es adoración. Su vida es adoración. Y ahí en el Salmo 144, que lo acabamos de leer, versículos 1 y 2, hay un tesoro ahí, precioso. Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Quién es su roca? ¿Quién es su fundamento? ¿Quién lo sostiene? Dios. Quien adiestra mis manos para la batalla. Él da destreza. Porque si Dios no adiestra sus manos para la batalla, usted tendrá torpeza. Escuche. Si no es Dios quien lo está adiestrando a usted para la batalla que usted libra en su vida diario, con todas las situaciones, con todos los asuntos, usted va a caminar con torpeza. O hay destreza o hay torpeza, pero no hay ambas. Y para que Dios le dé a usted destreza, Dios tiene que ser su fundamento, el fundamento de su vida, su roca. No su alma, no sus emociones, no sus sentimientos, no su estado de conmiseración, victimización. Tiene que ser Cristo, independientemente de absolutamente todo. En el tiempo en que este salmo es escrito, y David siendo el rey tenía muchos problemas, muchos. Así que no se sienta exclusivo por los problemas que tiene, porque hay gente que adoptan unas conductas muy terribles delante del Señor y se justifican. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que usted no está en mis zapatos. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Casi que parecen un bolero. Nadie sepa mi sufrir. No, hermano. El fundamento de su vida no son sus problemas. El fundamento de su vida tiene que ser Cristo, la roca eterna. Punto. No es su alma, no son sus emociones, no son sus tristezas, no es su congoja, es Cristo Jesús. A esos Dios les garantiza la victoria. ¿Entiende? Cuando dice: quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y aquí nos menciona el salmista, repito que este no es el tema de hoy, esta es una ñapa que le estoy dando. El salmista aquí está mencionando 6 beneficios que Dios le otorga al que confía en el Señor. 6 están en el versículo 2. 6 beneficios que Dios le otorga al que confía en el Señor. El primero, misericordia. El segundo, castillo. El tercero, fortaleza. El cuarto, libertador. El quinto, escudo. Y el sexto, refugio. Están en el versículo 2. 6 beneficios, escuche.
6 beneficios que el Señor otorga a los que confían en Él. Amén. Mediten esa palabra. Mediten esa palabra. A los que confían en Él. A los que entienden que Él es el fundamento de su vida. Mire, hermano, muchas veces los creyentes estamos por ahí caminando por la vida atemorizados. Atemorizados de caer, de fallar, de pecar. Todo es temor. Todo es temor. Todo es miedo. Nos da miedo intentar, nos da miedo hacer, nos da miedo dar un paso. Todo es miedo. Levantarnos de la cama nos da miedo. Todo es miedo. Usted ve gente atrapada en miedos. A toda hora es miedo, todo es temor. Eso no es de Dios. Entramos ahora sí en el tema. Hasta ahí la ñapa. ¿Qué tal es ñapa? Ahora sí vamos con el tema de hoy. Nosotros tenemos una serie en el canal en YouTube que se titula La geografía de Dios. Bueno, les cuento. Embajadores de Esperanza tiene un canal en YouTube que se llama Embajadores de Esperanza. Ustedes entran ahí, se suscriben, le dan clic, like, comparten. Compartimos la palabra. Cosas que edifiquen de verdad. Cosas que aprovechan. Y hay una serie ahí que se llama La geografía de Dios y hablamos de las diferentes etapas por las que un creyente puede llegar a pasar. Y una de ellas es el valle. El valle. A veces pasamos valles. Los valles no son tan buenos como parecen. Para muchos los valles son buenos porque son un camino aplanado, donde no hay mucho riesgo, donde usted no está subiendo, donde usted no está bajando. Entonces simplemente es un camino llano. Pero tiene una gran desventaja. Los enemigos en la antigüedad, cuando querían hacerle daño a un pueblo, esperaban a que usted estuviera en un valle. Porque generalmente usted cuando pasaba por un valle tenía que pasar cerca a una zona montañosa y en las zonas montañosas se ocultaban para atacar desde arriba. Siempre el que está atacando desde arriba tiene ventaja sobre el que está abajo. Y este es el momento en el que está el pueblo de Israel. Acaban de salir de 430 años de esclavitud. El Señor los saca y les dice, ya, es hora, y van a salir. Pasa el tiempo, y como siempre Dios ha utilizado un patrón fundamental para guiar al pueblo, siempre ha utilizado a una persona, a quien pone. Ese es el orden de Dios. Dios pone siempre a un responsable que debe guiar. Y eso es un principio humano. Las empresas necesitan una cabeza que dirija, ¿sí o no? Las organizaciones, los hospitales, la policía, el ejército, el gobierno necesita una cabeza que dirija. Bien o mal, pero es una organización humana, es natural. Y el pueblo de Israel no es la excepción. Siempre dentro de la voluntad de Dios ha estado que debe haber alguien al frente. Alguien al frente. Cuando usted estudia toda la historia del pueblo de Israel, usted ve siempre a alguien al frente. Y en este tiempo no es la excepción. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿a quién utilizó? ¿Quién era el que estaba al frente? Moisés. Pero pasó el tiempo. Moisés envejece. Ya se cumple el tiempo. Pasan 120 años de su vida y Moisés ya se está acercando al llamado de Dios a la eternidad. Pero el pueblo no puede quedar suelto. Entonces el Señor ya tiene un plan.
Él ya tenía un plan. Él siempre tiene un plan para ese problema, esa dificultad, eso que usted está viviendo. Él tiene un plan. Hay un diseño que Dios tiene para usted y para mí, de levantamiento, de restauración, de redención, de perdón, de todo. Dios tiene un plan. Moisés, envejeciendo y llegando hacia el final de sus días, el Señor ya tenía un sucesor que era Josué. Y vamos a leer esos versículos que usted los ha leído, y esos de los primeros que uno se aprende cuando conoce al Señor. Cuando el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí lo ha leído? ¿Usted lo conoce? Bueno, entonces el sucesor es Josué. Moisés ya no está, muere, y viene a sucederlo Josué. Pero es un tremendo privilegio para Josué. Imagínese usted llegar a ocupar el lugar de Moisés, un tremendo privilegio. Pero todo privilegio en Cristo conlleva una tremenda responsabilidad. ¿Lo ve? Y no era cualquier responsabilidad, era guiar a un pueblo supremamente difícil. Sería Josué el que guiaría al pueblo después de 40 años de trasegar por el desierto en la entrada y conquista de la tierra prometida. Casi nada. Una tarea bien difícil, dispendiosa, desgastante, intimidante, que no hubiese sido posible llevar a cabo si no se hubiese contado con el respaldo y la guía de Dios. Escuche, Dios tiene un plan de restauración para su vida, pero ese plan, a través del cual Dios lo va a llevar a una tierra prometida, no va a ser posible que sea ejecutado si usted no tiene el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que decide caminar independiente de Dios. Hay gente que decide declararse república independiente de Dios, aunque yo creo en Dios y amo a Dios, pero deciden declararse república independiente, y es cuando empiezan a suceder cosas dolorosas en nuestra vida, y ahí estamos llorando confundidos, diciendo por qué se fue y por qué murió. Como iba a ser una tarea muy difícil, el Señor empieza a preparar a Josué, a mentalizarlo esa tarea, y le dice: esfuérzate y sé valiente. El Señor lo trajo en esta mañana a usted a decirle eso, y vamos a ver en profundidad qué es lo que le quiere decir Dios a usted. Porque quizás usted está afrontando seguramente situaciones diversas en su vida que son un reto para usted. Y me plantean, hay situaciones que vivimos que me plantean un reto en mi vida. Un reto, el mundo vive retándonos, la carne nos reta. Por eso el Señor dice en su palabra: por supuesto el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O sea, yo en mi corazón quiero obedecer, quiero agradar, quiero santificarme, quiero limpiarme, quiero obedecer al Señor, pero esta carne se opone y el mundo ayuda. Y ahí estamos atemorizados. Y la tarea que Josué iba a desarrollar no era fácil, y el Señor por eso le dice: abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Le dice lo que usted va a leer a continuación. Libro de Josué, capítulo 1. Es mi oración que esta palabra ministre su alma. Que usted no se distraiga mirando a nadie al lado. ¿Cuántos dicen amén? Que usted esté centrado. Usted vino a que el Espíritu Santo le hable. Y en el versículo 6 le dice por primera vez, en el versículo 6, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mira, era tan difícil la tarea que iba a desarrollar Josué, era tan difícil lo que el Señor le estaba entregando. Dios sabía que no iba a ser fácil, que lo prepara. Y solamente, usted lee el libro de Josué todo, solamente en 4 ocasiones le dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente en 4. El fundamento. Y de ahí para allá Josué le correspondía creer y obedecer. Punto. Solamente en 4 ocasiones el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esta es la primera. Versículo 6. ¿Por qué en 4 ocasiones? Porque literalmente el Señor le dice, cuando usted lo mira en el original griego, ese esfuérzate y sé valiente es Hazak we emas. Esfuérzate y sé valiente. Hazak we emas. En el original hebreo, que traduce al español, ten entereza de carácter y ánimo de espíritu. Eso es lo que traduce. Ten entereza de carácter y ánimo de espíritu. Eso es lo que le está diciendo. Cuando dice, esfuérzate y sé valiente, le está diciendo eso. Entereza de carácter y ánimo de espíritu. Y se lo dice en 4 ocasiones. ¿Por qué le dice eso? Porque para poder cumplir con el propósito que Dios le estaba entregando, él iba a necesitar eso. Usted necesita eso en su vida. Usted lo necesita. Yo lo necesito. Entereza de carácter y ánimo de espíritu. ¿Y para qué necesitaba eso? Para 4 cosas que usted necesita también hoy. La primera, para conquista. La segunda, para obediencia. La tercera, para decisiones. La cuarta, para disciplina. Se las repito. En 4 ocasiones le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. La primera se la dice para conquista. Está en el versículo 6. ¿Usted quiere conquistar? Usted necesita entereza de carácter y ¿qué? Y ánimo de espíritu. ¿Quiere conquistar? Dios no le da nada gratis. Olvídese de eso. Señor, quiero una empresa. Ya, mi amor, estoy buscando el gerente, es que no lo he encontrado. Por eso no ha arrancado el proyecto y no le ha aparejado todo. Porque es que queremos que Dios nos haga todo, hermano. Me voy a dedicar a vender arepas rellenas y eso va a ser una empresa grandísima. Y usted no ha arrancado, ¿y por qué? No es que Dios no me ha traído el huevo, como es arepa de huevo también. Usted necesita entereza de carácter y ánimo de espíritu para conquistar. Se lo dice en el versículo 6. Ya vamos a desarrollar cada versículo. Segunda vez que se lo dice, versículo 7, tome nota, ya vamos a ir allá a mirar, todavía no se adelante. Se lo dice en el versículo 7, esfuérzate y sé valiente, otra vez. ¿Y para qué se lo dice otra vez? Para obediencia. Obediencia. Se lo dice la tercera vez en el versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y para qué se lo dice? Para tomar las decisiones correctas.
Y se lo dice por cuarta vez en el versículo 18. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y para qué se lo dice? Para disciplina. Necesitamos entereza de carácter y ánimo de espíritu para conquistar, para obedecer, para decidir y para mantenernos disciplinados. Ahora nos devolvemos al versículo 6. Estamos ahí. Josué aquí es tipo del Señor Jesucristo. Dios siempre ha usado a alguien para guiar su pueblo. ¿Quién guía a su pueblo hoy? Cristo. Cristo. Él guía a su pueblo hoy. Él nos guía hoy. Pero en este tiempo Josué viene a ser tipo del Señor Jesucristo. Y Dios le dio a Josué toda la autoridad para guiar al pueblo. Fue tanta la autoridad que le dio que fue el único de millones de personas que salieron de Egipto que tuvo la autoridad, la potestad de decir: usted en la tierra prometida, usted coge esa parte de allá, usted coge esta parte, ustedes se van para allá, ustedes se van para allá. Solo uno pudo decidir qué escoger. ¿Que fue quién? Caleb. Fue al único que Josué le dijo, porque Dios se lo dijo, el único al que Josué le dijo: escoge tú primero lo que quieras. Y Caleb escogió lo mejor de la tierra. Fue el único. De resto, a todos se les asignó. A usted le toca ese pedazo, sin derecho a cuestionar. Eso le corresponde. Vayan a conquistar. Entonces, esa misma autoridad que tuvo Josué, hoy la tiene el Señor Jesucristo, plenipotenciaria. Nadie más la ha tenido, para guiar a su iglesia y para guiar a su pueblo. Y Dios pretende guiar a cada creyente como Dios utilizó a Josué para guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, guiarlo a usted, Cristo, guiarlo a usted. ¿Por qué dice en el Salmo 144, Él adiestra mis manos para la batalla? Él adiestra mis dedos para la guerra. Él me entrena. ¿Qué significa eso? Dedos. Cuando yo leo esto, mis dedos, pienso en motricidad fina, en la habilidad de hacer cosas con los dedos, no con las manos, con los dedos. Es decir, que Dios quiere estar al frente suyo, guiándole para conquistar. La frustración de muchos creyentes es que no miran su vida y sienten que no avanzan, que no crecen, que no conquistan, que no pasa nada. Lo único que están pasando son los años. Y me veo más enfermo y me veo más enferma y nadie sabe que estoy enfermo y nadie sabe. Dios lo sabe. ¿Por qué no está pasando nada? ¿Por qué usted no está siendo guiado a conquistar? ¿Por qué hay estancamiento cuando en la vida del creyente el estancamiento no es parte del propósito de Dios? Usted en el desierto no ve al pueblo estancado nunca. Ellos están avanzando. Están en el desierto, pero están avanzando. Dios nunca lleva a nadie al estancamiento. Escuche, iglesia, se lo repito. Dios nunca lleva a nadie al estancamiento. Eso no es de Dios. Eso no está en la palabra. Eso no está en la Biblia. Sáquese eso de la cabeza. Porque Dios no es un Dios de estancamiento. Dios es un Dios de conquista. Y nosotros, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, hemos recibido un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, que es Cristo quien nos guía. Yo no sé usted qué problema puede estar afrontando hoy, qué situación, qué lucha puede estar afrontando hoy, del carácter que sea la situación que esté afrontando. Pero el propósito de Dios no es estancarlo.
El estancamiento lo decido yo. El estancamiento lo ocasiono yo. No le echemos la culpa a Dios. No le endosemos a Dios responsabilidades que Él no tiene. Porque muchas veces el barro está juzgando al Creador. Y ahí está usted peleando. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no me entiende. Es que Dios no me bendice. Es que Dios me olvidó. Es que Dios, el barro, juzgando al Creador del universo. Su estancamiento lo ocasiona usted. Lo escoge usted. Lo decide usted. ¿Y por qué pasa eso? Muchas veces no estamos conquistando porque no hay entereza de carácter. Porque no hay ánimo de espíritu. Porque no estamos cumpliendo con esto, que también es un mensaje para usted y para mí hoy. Está en el Antiguo Testamento. Pero está escrito porque este es un mensaje para usted hoy, siglo XXI, año 2022. Este mensaje es para usted. El grave problema de muchos creyentes es que han sido esforzados y valientes en desobedecer a Dios. Por eso usted tiene el corazón vuelto nada, porque fue y se metió con un impío. Y se lo volvieron una nada. Y usted dice, estoy estancada. ¿Por qué permites esto? Perdón. Me está endosando usted su estancamiento. Me lo está atribuyendo a mí. Y somos esforzados y valientes para desobedecer, para enredarnos en cosas de la vida, para ser hipócritas, para ser actores, para vivir en apariencia. Para eso somos esforzados y valientes. Mire lo curioso, somos esforzados y valientes para ser perezosos, para ser burlones de la palabra y de Dios. No te gusta, pero te alimenta. Estas predicaciones son como la sopa, bien nutrida. Somos esforzados y valientes, perdóneme usted la expresión, para hacer lo que se nos da la gana con nuestras vidas. Y cuando el enemigo se levanta como un río contra usted y contra mí, entonces ahí estamos reclamándole a Dios. ¿Por qué? Ayer hablaba con alguien, me decía, tengo un problema en mis huesos. Tengo 2 enfermedades en mis huesos, me dice. Y es una persona de 30 años. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Hace cuántos años Dios le está diciendo a usted, esfuércese y sea valiente para obedecerlo, para perdonar a su familia, a su papá, a su mamá, porque es una persona llena de odio, de rencor? Escuche esto. La victoria de Cristo se hace extensiva a todo su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Eso sostiene mi vida. La victoria de Cristo, lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para mí, eso es extensivo para mí. Esa victoria es extensiva para mí. Cristo es hoy nuestro sumo sacerdote. Y escuche, hermano, no se trata de victorias personales. Ese es el problema de mucha gente. Ese es el problema de mucha gente que cree que la vida se trata de victorias personales. Y no entendemos algo. Piensa en esto. ¿Cuántos enemigos tiene usted hoy? ¿Cuánta gente se le ha levantado a usted hoy o a lo largo de su vida? Y le han hecho daño. Yo le digo una cosa, esos ya están vencidos por Cristo. Porque todo enemigo del pueblo de Dios, todo enemigo que se levante contra mí se está declarando enemigo de Dios. Está en la Biblia. Dios mismo ha determinado que toda persona que se levante como enemigo de sus hijos
se ha puesto bajo sus pies. Y esa victoria es extensiva a todos los creyentes. Un día Satanás va a ser totalmente puesto bajo los pies del Señor y lo vamos a ver. Así que el poder de Dios es el mismo poder que usted tiene. Dios se lo otorga. Pero la victoria del creyente, no se olvide nunca de esto, descansa en una cosa. La victoria del creyente descansa en una cosa: intimidad y comunión con Dios. ¿Usted entiende por qué tanto creyente vive derrotado por las circunstancias? ¿Por qué tanto creyente vive derrotado, hermano? No hay victoria, no hay conquista. Viven una vida de derrota. Hay gente que dice ser creyente, que viven una vida que no es la vida que Dios ha prometido para sus hijos. No es la vida que el Señor ha entregado en la cruz. No es la vida que Dios ha conquistado para usted y para mí. Usted está llamado a conquistar. Pero quizás lo más grande que usted tiene que conquistar es a usted mismo. Ese carácter, ese temperamento, esa conmiseración, ese lamento, ese despertar la lástima de los demás, ese mal genio, esa amargura. Quizás lo más grande que usted tiene que conquistar es eso. Y hasta que usted no conquiste eso, en el nombre del Señor, usted no avanzará hacia la tierra prometida. La victoria en el creyente es el modo natural de la vida cristiana. Lo dice la palabra. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. Esta semana hablé con un conocido, tiene a su esposa muy enferma, es joven, tienen 5 años de matrimonio. Y le hicieron una cesárea para, el parto, el bebé nace, su primer hijo. Y cuando le abren, encuentran que la señora está invadida de cáncer. ¿No sabían? No había habido. Ella dice que había tenido unas molestias por ahí en la columna, que sentía un dolor. Está totalmente invadida. Y me llamó y me dijo: pastor, ayúdeme a orar. Parece tonta la pregunta, pero no lo es. Le dije: ¿qué quiere que ore exactamente? Usted podría decir: ay, pues que se sane. Yo no sé la persona por qué está pidiendo oración. Yo prefiero preguntar: ¿por qué quiere que ore exactamente? Y me dice: pastor, ella es mi esposa, pero eso es temporal. Ella no me pertenece a mí y yo no la voy a retener. Yo quisiera que Dios le sanara, pero yo la quiero soltar. Hoy tengo la fuerza para decirle al Señor: yo la suelto. ¿Usted se imagina ese totazo? La alegría de un parto, de un nacimiento, de un bebé, y encontrarse con esa situación. Y que esta persona diga: no sé qué voy a hacer, porque el bebé nació sano, gracias a Dios. Pero Dios me dará la fuerza. Y si Dios la quiere tener con Él, amén. Porque es que es de Él, le pertenece. Yo tendré que seguir mi camino. Entonces yo le pido oración porque Dios haga su perfecta voluntad. Nos aferramos a cosas, ¿no? Nos aferramos. ¿Qué demanda Dios de usted? Si usted es nacido de nuevo, porque este mensaje es para todos aquellos
que entienden que son hijos de Dios. ¿Qué demanda Dios de usted? Que usted se esfuerce y sea valiente. Que tenga entereza de carácter y ánimo de espíritu. Eso demanda Dios. Porque si no es así, y el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque por el camino se desanimó, pero no se venció. ¿Lo ve? Es diferente. Por el camino Josué, usted estudia en detalle ese libro, va a ver que él tuvo momentos de desánimo, pero nunca fue vencido por el desánimo. Si usted me lo pregunta a mí en mi caminar con el Señor, yo me he desanimado muchas veces. Y quién sabe cuántas más me faltan. Pero nunca he sido vencido por el desánimo, porque soy sostenido por el Espíritu Santo. Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo cumplo la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Eso aplica para cuándo? ¿Cuando usted tiene ganas de hacer las cosas? No, justo cuando no quiere. Justo cuando no tiene fuerzas. Justo cuando no quiere venir a la iglesia. Justo cuando no se quiere conectar a un devocional. Justo cuando no quiere leer la palabra. Justo cuando es bombardeado por situaciones. ¿Usted se imagina a Job? No es el único que le pasa. Imagínese en el lugar de Job, por un momento. Porque hay gente que me dice, uy, pastor, esta semana fue chocolate sol. Todavía no me encaja ese dicho. Pero, uy, pastor, el chocolate, porque yo pienso en chocolate, el mojado, no hay un pedazo de queso y eso es rico. Pues, es una manera de decir que estuvo difícil, pero todavía no me encaja porque el chocolate yo lo asocio con algo rico. Uy, esto estuvo difícil esta semana, no, esta sí no la quiero volver a vivir. Uy, mire hermano, esos son los momentos en los que usted necesita ser esforzado y valiente. Sacrifica a Dios alabanza, justo cuando usted no quiere, justo cuando humanamente tiene pereza, justo cuando le da sueño, justo cuando no quiere venir, justo cuando el mundo le levanta cualquier cantidad de oposición, con los niños, con la salud, con el trabajo, ocupaciones, enfermedades, hospitalizaciones, problemas por aquí, problemas por allá. Hasta el perro. Antes usted llegaba a la casa y el perro le batía la cola, ya no. ¿Usted se imagina a Job? Cuando llegan y le dicen, hubo un problema con los trabajadores y no le estaban acabando de decir, cuando le llega otra noticia y le llega otra y le llega otra y le llega otra y se pone más difícil, todos sus hijos los mataron, quedó en la ruina, se enferma. Y cuando yo esté en el cielo le voy a preguntar, ¿y por qué no se le llevó también la mujer? Y he pensado en algo más aterrador todavía. Si le dejó la mujer, ¿también le dejaste la suegra? Señor, duro, porque si de ese calibre era la mujer, maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted se imagina a la suegra lo que le decía, hermano? ¿Ve que no es a usted el único que le pasa? Algunas que todavía no son suegras me hacen cara, pastor, me estoy sintiendo prealudida, que van a ser suegras mañana. Dice la bendita palabra en el Salmo 84, versículos 5 y 7. Bienaventurado el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. En Él, en Dios. Y soy esforzado y valiente cuando la cosa está caliente, está difícil. Cuando el horno está prendido al máximo. Cuando lo calientan 7 veces. Ahí soy esforzado y valiente. Ahí me meto más con Dios. Ahí peleo la batalla. Eso es conquistar. Versículo 7. Pasamos a la segunda vez que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le dice, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy. Aquí se la intensificó. Si usted se fija en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en el versículo 7 le dice solamente. ¿Qué? ¿Por qué le dice solamente?
La palabra solamente en el hebreo es exclusivamente. Usted se debe dedicar a hacer esto. Es algo así como mi papá me decía a mí cuando yo era niño. Él me mandaba a hacer algo y él me decía 7 oficios. ¿Alguna vez le han dicho eso? Levante la mano. ¿Sí? Vea, vamos a crear un club. 7 oficios. Ojo que ese es el número de la plenitud de Dios, ¿no? Porque yo empezaba una cosa y no la terminaba, y estaba haciendo otra y no la terminaba, y estaba haciendo otra y no la terminaba, y así me la pasaba. Y así nos pasa. Y así nos pasa con el alma. Cuando afrontamos problemas y situaciones, tenemos un poquito de fe, tenemos un poquito de temor, tenemos un poquito de miedo, tenemos un poquito de lástima, de autoconmiseración, tenemos un poquito de esto, tenemos un poquito de todo. Y el Señor le dice a Josué, solamente, ¿a qué se tenía que dedicar? Josué, usted va a ocupar el lugar de Moisés y no la va a tener fácil, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y van a haber momentos duros y difíciles. Tranquilo, yo voy a estar contigo, no temas ni desmayes. Pero hoy te digo, te reitero, solamente esfuérzate. Cuando usted tiene un familiar enfermo, cuando usted es confrontado por la muerte, cuando usted es confrontado por la enfermedad, por la ruina, por la escasez, por la calumnia, por lo que usted quiera, solamente, porque el alma abriga muchas cosas. Viene cansancio, viene temor, viene miedo, viene angustia, viene tristeza, y el Señor nos dice en esta mañana, solamente esfuérzate. Es que no tengo ganas, solamente esfuérzate. ¿A quién le pasó que en algún momento la abuela, su mamá, su papá, siendo usted niño todavía, de pronto le pase, le sirven el almuerzo y usted dice, ¿y eso qué es? Usted coma. Los que ríen les pasó. ¿Sí o no? Usted coma y no pregunte. Yo tenía tías que usted les decía no, uy, se ofendían, pues cómase un zapato. Le ponían bravas. Entonces yo en la casa ya sabía con mi abuela, yo ya no le preguntaba, ¿eso qué es? Porque eso era regaño seguro. Usted dedíquese a comer y no pregunte. ¿Y se lo come? ¿Usted se imagina la amanuense aquí ayudando a escribir? Usted no le importe nada más, usted simplemente crea y ya. No podemos escribir así, eso queda feo. Bueno, entonces escriba, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente. ¿A usted qué le sirve decir que tiene fe? Si camina como una persona totalmente atemorizada y gobernada por el miedo, por el temor, por la lástima, por la tristeza. Hoy, ¿qué nos está diciendo el Señor? Solamente, escúcheme, hay momentos en la vida tan duros, tan difíciles, que Dios permite que pasen para que crezcamos y dependamos de Él, que Dios nos dice, solamente esfuérzate, no más. Usted no se pregunte más. Usted no me hable de lo cansado que está. No me hable de lo cansado y de lo agotado que está, que yo sé cómo está. Solamente esfuércese. Esfuérzate solamente, no más. Y sé muy valiente, muy. Agrega una intensidad a la valentía, porque muchos momentos en la vida nos llenan de cobardía, de miedo, de lástima, de tristeza, de rabia, de conmiseración. Queremos salir corriendo, queremos dejar todo tirado. Y Dios dice, tienes que ser muy valiente. Muy valiente. ¿Usted va entendiendo el tema? ¿Le está ministrando esta palabra a su vida, a su corazón? Diga amén. Amén. Señor, necesito para conquistar ser esforzado y valiente.
La primera demanda fue un esfuerzo y una entereza, esforzarse y ser valiente para conquistar, para repartir. Pero ahí no termina el tema. La segunda vez tiene que ver con la obediencia. Yo necesito ser esforzado y valiente para obedecer a Dios. Se necesita mucha valentía. Se necesita valentía cuando lo empieza a coger a usted el mundo y arrastrarlo. Cuando el mundo lo seduce y lo presiona. Se necesita valentía cuando los compañeros de trabajo lo seducen a hacer cosas que no le agradan a Dios. Se necesita mucha valentía, mucha. Y mucha más cuando a usted le están tocando fibras de su carne, donde usted dice: Señor, me siento totalmente débil en esto. Muy valiente. Entonces, la segunda vez, cuando el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, se lo está mandando, se lo está diciendo, porque él tenía que luchar contra su carne, los apetitos y los designios de su carne. Mire, la tarea fundamental de Josué no era ocuparse de sus enemigos. Escúcheme. La tarea fundamental de Josué, esto lo voy a decir despacio, hermano. Míreme para acá, mire. La tarea fundamental de Josué no era ocuparse de sus enemigos. ¿Tiene enemigos? Escuche. La tarea fundamental de Josué era ocuparse de la obediencia a Dios. Él se encarga del resto. Se lo voy a repetir. La tarea principal suya no es luchar contra el que le ofrece la cerveza. No es luchar contra las presiones del mundo. No, esa no es su tarea. Su tarea principal en medio de esta guerra para conquistar es obedecer a Dios. Usted encárguese de eso. Lo demás viene por allá arriba. Él le da la victoria, escuche. Él le da la victoria, hermano. Él se la da. Su victoria diaria es obedecer a Dios. Su victoria diaria no es cuando le llega la respuesta a esa situación. Esa es la añadidura, entienda. Su victoria diaria es cuando en medio de las situaciones diarias, cotidianas que usted vive, usted obedece al Señor. Esa es su victoria. Propóngase vivir cada día un día de victoria. Hoy. No voy a pensar en mañana, ni en la quincena, ni a final de mes. Hoy voy a vivir para la honra y gloria del Señor. Hoy me voy a esforzar y voy a ser valiente hoy para conquistar hoy. ¿Lo puede ver? Y si usted se fija en todo lo que el Señor le dice a Josué, en ningún momento le dice: esfuérzate y sé valiente y cuídate de esos enemigos que tienes. Jamás. No son importantes los enemigos. No son importantes los enemigos. Es que a veces, hermanos, estamos desobedeciendo la palabra y no nos damos cuenta. Porque yo estoy prestando más atención a mis debilidades, a mis luchas, a mis temores. Usted tiene que centrarse en obedecer a Dios. Que Dios se encarga de sus enemigos. Usted obedezca al Señor. Lo que el Señor le está diciendo a Josué es: tu obediencia no puede ser circunstancial. Tu obediencia es incondicional. Ese es el problema de muchos creyentes hoy. Hombres y mujeres que viven con una obediencia circunstancial. Oran si tienen ánimo. Vienen a la iglesia si tienen ánimo. Se consagran si están de buen genio. Y así como tratamos a la familia, estamos tratando a Dios y tratamos la iglesia. Cuando usted está de mal genio, ¿cómo se comporta usted? No me toque, no me mire, no me hable. Y cuando usted está de mal genio, ya la gente sabe en la casa, porque con esa trompa que hace. Ay, ahí llegó.
Mijo, no le diga nada al muchacho que llegó con cara de pitbull bautizado en jugo de limón. Téngale paciencia, oremos. ¿Quién sabe qué le pasó allá en el trabajo? Y usted no sabe por qué está así. Pero llegó y tienen unas actitudes. Hermano, pero ¿por qué a usted su estado de ánimo, que es derivado de sus circunstancias, lo gobierna? ¿Por qué lo gobierna? Usted no está llamado a conquistar, yo sí, y le creo a Dios. En medio de la escasez, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, yo me dedico a obedecerle a Dios. Mis amados hermanos, en la obediencia reside la garantía de la victoria. Se lo repito. En la obediencia reside la garantía de la victoria. No hay una sola situación que Dios permita en su vida para gobernarlo a usted y dominarlo. No. Dios le quiere dar victoria a usted, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Él lo promete en su palabra, y en su palabra lo dice muy clarito: usted será como las águilas, se remontarán a nuevas alturas, por encima de situaciones, por encima de problemas, por encima de escasez, por encima de su carácter, por encima de absolutamente todo. El secreto de la prosperidad es la obediencia a Dios. Prosperidad en todo sentido es la obediencia a Dios. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le está diciendo: demando de ti total obediencia y lealtad. Total obediencia y lealtad. La vida del creyente, que es impulsada por el Espíritu Santo, en verdad, es una vida que se va a mover en esfera de victoria. Eso es avivamiento espiritual. Versículo 9. La tercera vez que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De las 4 veces que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, esta es la única en la que le dice: te mando. Te mando. Es la única. Entonces no es una sugerencia. ¿Lo ve? Esto no admite justificaciones. Esto no admite excusas. Y eso es lo que mucha gente no entiende, hermano. Oiga, hermano, esfuércese y sea valiente. Es que usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Es que usted no sabe. No importa. La Biblia no está condicionada, la palabra de Dios, lo que Dios manda, no está condicionado a situaciones y a circunstancias. Él está sobre todo. Y si Él me dice a mí, en medio de lo más duro, en medio de lo más difícil, esfuérzate y sé valiente, me lo está mandando, me lo está ordenando, es porque Él sabe por dónde me lleva y a dónde me lleva. Entonces, la tercera vez que Dios le demanda a Josué esfuerzo y un espíritu animoso, está relacionada ¿con qué? Con firmeza y decisión. Firmeza y decisión. Lo que hasta este momento eran palabras de aliento y de ánimo para Josué, aquí se transformó en un mandamiento. Imagínese esto. ¿Usted cómo se sentiría si usted viniera a la iglesia a pedir una consejería y usted me dijera:
pastor, estoy muy desanimada, estoy muy triste, y usted dura 10 horas contándome todas sus cuitas y todas sus luchas y sus tristezas y todo, y yo lo escuché, y al final solo le digo, te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo me voy. Hermano, no necesita más, no necesitaría más. No necesitaría absolutamente nada más. El problema con la vida de mucho creyente es que no están cumpliendo esta palabra. La primera vez que el Señor le dice a Josué, se lo dice, esfuércese y sea valiente para conquistar. La segunda se lo dice para obedecer. Y la tercera se lo dice para tomar decisiones y tener firmeza de corazón. ¿Sabe qué nos hace falta? Firmeza de corazón. Escuche, el que no es firme con la palabra en medio de las tormentas difícilmente podrá conquistar, difícilmente podrá obedecer. ¿Usted entiende por qué hay tanta gente andan en círculos, en círculos, en círculos? ¿Te ha conocido gente así? Andan en círculos, no salen de ahí, no salen, no solo de cosas económicas. Andan en círculos, firmeza y decisión. Yo le decía hace algunos días a Patricia, ustedes saben que tenemos un familiar muy enfermo, estado delicado, y estamos peleando esa batalla, pero ¿sabe qué se requiere en esas batallas? ¿Qué se requiere? Firmeza y decisión en medio del dolor. Y apenas hace 2 años despedimos a un familiar que fue una sorpresa, ¿sí o no? Fue una sorpresa, no sabíamos, así. Y se lo dije un día a María Eugenia, se lo dije un día a Patricia, a Dios lo vamos a amar, de vida, de muerte. Abra o cierre puertas, a Él se le ama, se le adora, punto final. Firmeza y decisión. Él es soberano, Él decide. Usted tiene un familiar enfermo, ore que el Señor lo sane. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos el derecho de hacerlo, claro. Y debemos orar y clamar y pedir. Pero no invadirnos de temor, porque Él sabe. Él sabe. Yo no sé el futuro, Él lo sabe. Yo no lo sé. Lo único que sé es que Él sí lo sabe. Punto. Eso es suficiente para sus hijos. Y el Señor le dice a Josué, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Aquí le dio un mandamiento. Ahora mire esto. Agrega 2 cosas más. Esfuérzate y sé valiente. Agrega la primera. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desmayar? Ahí en ese momento acuérdese, obediencia para conquistar, esfuerzo. Usted encuentra gente, hermano, que le sirve a Dios cuando tienen ánimo. Se les vienen los problemas encima, ya no tienen ánimo. No tienen ánimo de servir. ¿Por qué? No, es que tengo problemas aquí, tengo problemas allá, yo prefiero hacer. No, hermano, no es lo que la Biblia dice. Usted se imagina a una persona en Nigeria diciendo, voy a ir a la iglesia a limpiar antes de que la gente llegue para el culto. Y alguien le dice, no vaya por allá que están matando gente. No importa, por lo menos que sea morir limpiando la iglesia, sirviéndole al Señor. Y usted ve gente que medio hace frío y ya eso es motivo suficiente para no esforzarse. Y eso lo estamos comunicando a todas las áreas de nuestra vida. Y queremos que Dios nos dé victoria y conquista. Estamos desenfocados. Y la segunda cosa que el Señor agrega aquí es, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Usted puede creer eso? Yo creo que Dios está conmigo a donde quiera que yo voy. Punto. Yo lo creo. Hermano, yo no necesito verlo. Lo que necesito es creerlo.
Y pueda que tengamos que afrontar situaciones duras y difíciles ahora, en la tarde, esta semana, que nos confrontan. Esa realidad, esa cotidianidad allá en su casa. Yo lo creo, Dios está conmigo. Donde yo voy hay libertad. Yo lo creo, yo lo confieso, yo lo declaro. Es la palabra, la estoy afirmando. Yo creo. Pero usted sabe cuánta gente no vive en esa libertad, no viven en esa confianza. Entonces aquí hay una cosa bien interesante. La provisión de Dios no es solo contra el temor. La provisión de Dios es también contra el desaliento. No temas ni desmayes. A veces es tanta la opresión satánica que usted viene al culto y se duerme. Demonios. Terrible, hermano. Un estorbo espiritual. Pero queremos que Dios nos dé y nos abra puertas. Y gloria a Dios, aleluya. No abrimos los ojos, no hay fuego en el corazón. Y así queremos conquistar. Si usted no conquista su carne, aprenda eso. ¿Quiere conquistar afuera? Conquiste adentro. Conquiste adentro. No espere conquistar afuera si usted no está conquistando adentro. Muchas veces el desaliento es peor que el miedo. Se lo repito. Muchas veces el desaliento es peor enemigo que el miedo. Por eso el Señor le dice: no temas ni desmayes. Ahora, guiar a este pueblo era bien difícil. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque este pueblo olvidaba fácilmente los milagros de Dios. ¿No pasa hoy? ¿No sucede hoy? Hace algunos días la señora Luz Amelia dijo algo y yo grité, dije amén. Ella orando dijo: somos igualitos al pueblo de Israel. Amén. Se nos olvida fácil que Dios abrió el mar rojo para sacarlo de Egipto, pero usted está afanado y quiere volver. La puerca quiere volver allá al cielo. Lo sacó de relaciones terribles, de maldición, de porquería sexual, de todo, pero usted está afanado en volver para allá, porque las cosas no se le han dado como usted quiere. Está afanado en volverse para allá, y allá está, con el impío, con el incircunciso, con el en el jebuseo, con el eteo y con el elfeo, porque se consiguieran a alguien lindo, hermano. Por lo menos que uno diga: no, el tipo está pinta, ¿para qué? Pero se consiguen gente, hermano, que ay, Señor. Maldición tras maldición tras maldición. ¿Y usted cree que a ese pueblo olvidadizo, de mala memoria, rebelde, desagradecido, hipócrita, cómo cree usted que estaba el corazón de Josué? ¿Yo cómo voy a guiar a esta gente? ¿Cómo voy a guiar a esta gente si mire esta gente cómo es? ¿Cuántas veces no murmuraron contra Moisés y quisieron apedrearlo y destruirlo? ¿Cómo cree usted que estaba? Imagínese cómo estaba Josué. Por un momento, imagínese. Señor, cuando la murmuración era lo habitual en el pueblo, el odio y el desprecio hacia el líder, nunca lo entendieron. No pasa eso hoy. Si Elías se desanimó, el profeta Elías se desanimó cuando la fe fue probada, ¿por qué no le iba a pasar a Josué o por qué no le va a pasar a usted? Pero el Señor nos da un parámetro para avanzar y para crecer. Mis amados hermanos, la vida cristiana se tiene que mover en una esfera de decisión, de determinación a amar y adorar a Dios, punto final. Así de sencillo.
Eso debe ser algo que está metido en su cabeza. La Biblia lo manda. La palabra dice en Filipenses 2:12 que nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es diario. Usted puede estar atravesando lo más difícil en su vida, Dios no lo olvida. Ya voy cerrando, Dios no lo olvida. Dios lo sostiene, Dios le ayuda, pero Dios demanda que seamos esforzados y valientes. Muchos han empezado proyectos, los dejan tirados porque no son esforzados y valientes. A muchos Dios los llama al servicio y no les interesa porque están ocupados con otras cosas, porque no son esforzados y valientes. Niños que vienen y dicen, pastor, yo quiero servir. Bueno, habla con tu papá y tu mamá, porque no pueden salir solitos. Y ha pasado el tiempo. Ay, pastor, mi hija le dijo hace 2 años, antes de la pandemia, que mi hijo le dijo que quería servir. Y yo no lo veo a usted venir nunca a un ayuno. No lo veo traer a sus hijos. Porque no somos esforzados y valientes. No conquistamos porque no somos esforzados y valientes. No vemos la gloria de Dios porque no somos esforzados y valientes. No crecemos porque somos inconstantes en todo lo que tiene que ver con Dios, pero somos muy constantes en maldición. Somos muy constantes en los malos hábitos. Somos muy constantes. ¿Sabe qué me ha estado mostrando el Señor? La pereza en la vida de mucha gente es una tremenda maldición. Es una maldición. La Biblia lo dice. La pereza es maldición. Trae ruina. La pereza será tu tributaria, dice la palabra. La pereza será la que te cobre a ti. En eso somos esforzados y valientes. En maldecir y proferir groserías y vulgaridades somos esforzados y valientes. En malas actitudes somos esforzados y valientes. En hacer las cosas en nuestras fuerzas somos esforzados y valientes. En trabar cercanía y amistad con el mundo, con gente que nos contamina, somos esforzados y valientes. Somos tan esforzados y tan valientes que si a usted se le exhorta por algo que usted dice, usted brinca y pelea y se justifica. Esforzado y valiente. Pero no en la palabra. Y cuarta vez que el Señor le dice a Josué, versículo 18, y terminamos. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas estas cosas que le mandes, que muera. Le está entregando el Señor tremenda autoridad y respaldo a Josué. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Esto está hablando de qué? Disciplina. Mire, ¿qué es lo más difícil de una dieta? Pensemos en una dieta. ¿Qué es lo más difícil de una dieta? ¿Empezarla? Sí, muchas veces tomar la decisión es difícil, pero no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Manténgase. ¿Qué es lo más difícil de un proyecto? Todos los colombianos somos emprenderistas. Usted hable con la gente de ideas de negocios. Todos tenemos ideas de negocios. Todos somos aquí empresarios. Todos somos buenos para hablar. No somos emprendedores, somos emprenderistas. O sea, muchas ideas y no hacemos de aquello nada. Como dicen por ahí mucho tilín, tilín. ¿Qué es lo difícil? Manténgase. ¿Qué es lo difícil del matrimonio? ¿Casarse? Manténgase. Manténgase. ¿Qué es lo difícil de la consagración? ¿Tomar la decisión? No. Lo difícil es manténgase. Disciplina. Usted necesita ser esforzado y valiente para mantenerse en una disciplina férrea. ¿Entiende? Cuando les digo
corazón de fuego, voluntad de acero. Porque la vida está llena de 1000 cosas, de 1000 sinsabores. Pero hay gente que no es disciplinada. Hay gente que no tiene disciplina en el manejo de sus estados de ánimo. Hay gente que no tiene disciplina en el manejo de sus emociones. No son disciplinados en la administración de su alma. Se lo decía el día miércoles a una mamá. Usted quiere que sus hijos se consagren hoy cuando toda la vida los ha maldecido con un mal testimonio. Ellos están viviendo el evangelio que usted les enseñó. Un evangelio de fracaso, de escasez, de maldición, de desánimo, de depresión. Y la hija de 19 años está ahorita en la clínica de La Paz, internada porque trató de quitarse la vida. ¿Por qué? Por un problema del corazón. ¿Con quién? Con un jebuseo. Y me dice la señora, y bien feo. Tremendo, hermano. Tremendo. Necesitamos disciplina. La tarea para Josué no iba a ser fácil. Y iba a necesitar disciplina. 4 componentes, ayúdenme. Para entrar en tierra prometida. Conquistar. Obedecer. Tomar decisiones y disciplina. Ahora, piensen cómo está usted en eso. ¿Cómo está usted en esas cosas? ¿Sabe por qué no se crece? ¿Por qué no se avanza? Puede haber un llamado, no se desarrolla. Porque no hay esto, hermano. No hay disciplina. Mire, se requiere disciplina para cuando usted se dispone, el Espíritu Santo lo va a inquietar. Cierro. Cuando usted se dispone, el Espíritu Santo lo va a inquietar. Y de pronto esta tarde usted dice, después de una semana de mucho trabajo, yo me merezco un descansito esta tarde. Y usted va y se acuesta y duerme un rato. Y de pronto por allá en el fondo de su corazón usted escucha una voz, siente bien sentir. Apaga ese televisor. Ven, Señor, la película está buena. Y está haciendo frío y yo estoy aquí arruchadito con la cobija. Y el Espíritu Santo le dice, ven, calla, guarda silencio, ven. Señor, le tengo ganas de mirar en Facebook qué está haciendo el incircunciso ese que hace rato no lo veo. A veces hay un cargo alguna foto por allí que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Yo te ayudo a restaurar. Ven, dedícame el tiempo. Deja de lamentarte, deja de echarle la culpa al hermano, a la hermana, al pastor, al tío, al hijo, al perro, al gato, al trabajo, a la casa, a la sociedad, al mundo. Hay gente que se va a tomar para Saturno y le echan la culpa a los anillos de Saturno. Esos anillos de Saturno, ¿entiendes? No, hermano. La palabra. Resistimos, contestamos al Espíritu Santo. La pereza, que no lo deja avanzar. Los malos hábitos que se tienen, que no lo dejan levantarse. El ánimo, las emociones, los sentimientos. El enemigo viene todos los días a golpearnos con temor, con tristeza, incertidumbre, con muchas cosas. Sí, es verdad, nos pasa a todos, a mí también. Pero yo mantengo mi mente disciplinada, porque el Señor Jesucristo me enseñó. John, toma cada pensamiento que tienes y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es disciplina. Póngase en pie, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra. Es su palabra. Hemos hablado en esta mañana su palabra, nada más que su palabra.